¿Cómo están todos? Bueno, vamos a avanzar en la parte práctica en este módulo 4. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 escuchamos a algunos pacientes hablar acerca de su patología? Bueno, en este módulo vamos a ir avanzando un poquito para seguir escuchando a los pacientes y viendo cómo tenemos que elaborar la historia clínica, sobre todo en la primera visita. Vamos a ver entonces qué hacemos nosotros en la vida real en el paciente con asma con el consultorio. ¿Se acuerdan que les había mostrado este formulario que elaboramos a través de GANOA, en donde en el formulario teníamos algunos conceptos claves que sí o sí tenemos que escuchar en el paciente y registrar en la historia clínica, y ya vamos a ir viendo por qué? Acuérdense que hasta ahora vimos cómo diagnosticamos el asma. Esto es fundamental. Tenemos que saber si la primera vez que lo vemos al paciente, si es asma o no es asma. Tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Tenemos que ver qué comorbilidades tiene el paciente, porque puede tener comorbilidades asociadas al asma, asociadas al mismo tipo de inflamación del asma. Tenemos que ver si está usando ya medicación, si la técnica y la adherencia es correcta. Y después vamos a ver las características clínicas que tiene, biomarcadores. Acuérdense que tenemos que pedirle unos eosinófilos al paciente. Si el paciente tiene en forma repetitiva más de 300 eosinófilos, esto me puede indicar que es un paciente que va a tener más exacerbaciones o que puede llegar a ser un paciente más severo. Otros métodos complementarios, por ejemplo, van a pedir radiografías o tomografías para descartar otras patologías como por ejemplo bronquiectasia o que no tenga asociado EPOC. Y vamos a ver no solamente el dominio pulmonar, es decir, el asma en sí misma, sino también tenemos que ver lo que llamamos el dominio extrapulmonar. En esto entran todas las comorbilidades. Hay comorbilidades que se asocian a la inflamación tipo 2, por ejemplo, la dermatitis atópica, las urticarias, los pólipos nasales y la rinosinusitis crónica, la rinitis alérgica. También puede ser esofagitis eosinofílica. O sea, son comorbilidades que están asociadas al mismo tipo de inflamación del asma. Pero también puede tener otras comorbilidades del paciente que le empeoran su asma. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, obesidad. Por ejemplo, el paciente que tiene patologías cardiovasculares asociadas y tiene insuficiencia cardíaca. Aquel paciente que tiene apneas de sueño. Aquel paciente que tiene intolerancia a los AINES y se asocia sobre todo a poliposis nasales es un paciente más severo. Y también tenemos que ver el dominio conductual. ¿Qué significa esto? ¿Dónde vive el paciente? Si tiene exposición, por ejemplo, a biomasa, a humo o de leña o de carbón, si es tabaquista, si el lugar donde vive tiene las paredes con moho, el lugar donde trabaja, esto puede ser un asma ocupacional. O sea, todas esas preguntas tenemos que hacerle al paciente. Y en el siguiente módulo vamos a ver, una vez que ya hicimos todo esto, cómo hacemos el seguimiento del paciente. Bueno, recordemos algunas cosas. Recuerden este formulario en donde en la primera parte vamos a ver rasgos generales del paciente, por ejemplo, si ya tiene diagnóstico de asma o no, es la primera vez que le hacemos, si es mujer o varón, la edad del paciente, a qué edad empezó sus síntomas de asma, los antecedentes de asma en la infancia, si ya tenía asma en la infancia o esto es un asma del adulto, qué comorbilidades tiene, si ha tenido COVID. Estamos viendo, por ejemplo, pacientes actualmente que han tenido COVID hace 2, 3 años y empezaron con hiperreactividad bronquial, y estamos evaluando ahora si el COVID ha sido un gran gatillador de pacientes que hayan sido susceptibles a ser asmáticos y actualmente, culpa del COVID, son asmáticos. Posteriormente vamos a ir evaluando las otras condiciones en esta historia clínica a través del paciente. ¿Por qué las otras condiciones? Fíjense que las otras condiciones, por ejemplo, el uso de SABA, de corticoides sistémicos, si ha tenido visitas a salas de emergencia o hospitalizaciones, todos esos son criterios de alertas y están puestos con acá ustedes lo pueden ver, está puesto en rojo. ¿Por qué está puesto en rojo eso? Todo lo que marquemos con rojo tenemos que prestar más atención en ese paciente, porque significa que va a ser un paciente de más riesgo cuando es asmático. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, si usó más salbutamol.
O por ejemplo, si tuvo más de 2 o más crisis en el último año que haya necesitado corticoide sistémico, ya sea vía oral o ya sea inyectable. O bien, por ejemplo, si ha tenido visitas a sala de emergencia o si ha tenido una internación o más, una internación o más en el último año, y si ha tenido alguna vez en su vida una internación en terapia intensiva por una crisis asmática, tengan cuidado con ese paciente. Ese es un paciente mucho más severo. Y por último, esto que no les había mostrado antes de escuchar a los pacientes, esto no les había mostrado en el módulo anterior. Fíjense que desde GANOA elaboramos como una adaptabilidad de las guías, porque acuérdense que las guías llevan a veces 400, 800 páginas, nos dicen en pasitos cómo tenemos que ir subiendo y bajando la medicación, pero muchas veces las guías no están muy claras de cómo tengo que empezar el tratamiento cuando lo veo por primera vez al paciente. Entonces nosotros lo evaluamos en algo muy sencillo. Fíjense ustedes. Decimos, primero hagan el diagnóstico de asma. Si tiene asma, pidan una espirometría, porque la espirometría nos va a servir como valor pronóstico de ese paciente y de severidad. Porque si un paciente tiene un FB1 en la espirometría más del 60%, es un paciente más severo. Y si la espirometría a lo largo del año va cayendo o va declinando la función pulmonar, ese es un paciente más severo. Entonces, es importante la espirometría no para diagnóstico, sino para un seguimiento y pronóstico de severidad del asma. Muy bien, tenemos que evaluar los síntomas. ¿Qué síntomas? Vamos a evaluar cómo están los síntomas diurnos, cómo están los síntomas nocturnos, se despierta a la noche por síntomas de asma, cuánto usa de salbutamol el paciente diario y cuántas exacerbaciones tuvo el último año. Y fíjense, si no todos los días tuvo síntomas diurnos, no tiene síntomas nocturnos y no usa todos los días un SABA, entonces, y si tiene menos de 2 exacerbaciones o uso de corticoides sistémicos, si no tiene nada de esto y no tuvo exacerbaciones el último año, es un paciente que yo puedo iniciar un tratamiento, por ejemplo, con un corticoide solo. Ahora, yo voy a decir un moderado a un paciente que tiene ya síntomas todos los días y usa un salbutamol todos los días, pero no se despierta todas las noches por síntomas de asma y ha tenido menos de 2 exacerbaciones o nada o una en el último año. Pero si ya ha tenido una exacerbación en el último año, es un paciente que lo podemos considerar moderado. Pero si el paciente todos los días tiene síntomas, todas las noches se despierta por asma, usa todos los días salbutamol y ya ha tenido más 2 o más exacerbaciones el último año, a ese paciente mucho cuidado, lo tenemos que considerar ya un paciente severo. Fíjense, acá hay una línea para el tratamiento, que en el próximo módulo vamos a hablar con más detalle de tratamiento, pero acá tenemos que marcar una línea. Si es un paciente leve, es aquel que no tiene prácticamente nada de síntomas todos los días, no ha tenido exacerbaciones, yo puedo empezar con un corticoide inhalado solo. Pero para todo el resto de los pacientes, voy a iniciar con un corticoide inhalado más un LABA, un beta 2 de acción prolongada, a los que llamamos LABA, que ya vamos a ver más detalladamente los medicamentos para el asma en el próximo módulo. ¿Qué quiero dejar con esto de concepto? El primer concepto. La mayoría de nuestros pacientes nos llegan inicialmente para dar un tratamiento combinado, un corticoide inhalado más LABA, que vienen en un solo dispositivo. Muy pocos pacientes que nos vienen a la consulta son los que merecen solamente un corticoide inhalado solo. ¿Y qué le damos de rescate? ¿Qué significa rescate? Aquel que usa el corticoide inhalado lo damos diariamente. Pero podemos dar rescate, significa esos pacientes que le decimos use esta medicación en caso que tenga síntomas durante el día o durante la noche, a pesar del tratamiento de mantenimiento que le damos todos los días. El rescate puede ser un salbutamol, que es el que llamamos SABA, o puede ser un medicamento que contenga budesonida formoterol, que lo use solamente a demanda. Ahora,
hay otro concepto que quiero que quede claro. Si un paciente usa rescate es porque no está controlado su asma. Entonces, si bien le damos esto para sacarlo del apuro al paciente, pero si un paciente viene, fíjense que un indicador de mal control es el uso de salbutamol o de rescate, porque si está usando budesonide de formoterol, aunque tenga corticoide, pero lo usa de rescate nada más, está mal. Este paciente está mal controlado, entonces tenemos que reevaluarlo de nuevo al paciente a ver qué es lo que está pasando. Muy bien, vamos a avanzar escuchando de nuevo a los pacientes y ustedes van a ver que yo voy a poner una cruz en el cuestionario en base a lo que dicen nuestros pacientes para saber después en el algoritmo qué paciente, dónde está dentro de ese algoritmo el paciente y qué tratamiento debería yo darle de inicio. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿cómo estás? Doctora Alicia, vos tenés ya, ¿cuántos años tenés? Tengo 51 años. ¿Y tenés ya diagnóstico de asma? Sí, tengo diagnóstico de asma. ¿Cuáles son tus síntomas generalmente cuando tenés síntomas de asma? Bueno, cuando me genera a mí que ya siento que voy a tener asma, que me silba el pecho, que me falta el aire, siento como una opresión, se me entrecorta la voz. ¿Y esto te pasa, por ejemplo, cuando cambia el clima o hay algún otro desencadenante de asma? Comúnmente es cuando cambia el clima, cuando hay olores fuertes, olores, perfumes o olores en el ambiente que inmediatamente como que se me cierra el pecho. Y bueno, cuando camino rápido, cuando subo en una vereda que está empinada, las escaleras, siempre tengo que ir paulatinamente caminando despacito porque si no me agito. ¿Y fumas o fumaste? No, ¿Alguna vez? No fumo. Muy bien. ¿Y alguna otra enfermedad de los pulmones tuviste? Por ejemplo, líquido de los pulmones, tuberculosis, ¿alguna otra enfermedad? No, ninguna. ¿Y este diagnóstico o los síntomas de asma lo tenés desde chiquita o empezó en la edad adulta? No, desde niña, desde chiquita. ¿A qué edad ha empezado los síntomas? Debe haber sido a los 10 años aproximadamente. Muy bien. ¿Y tenés alguna otra enfermedad aparte del asma? ¿Algunas otras alergias? Sí, alergias como por ejemplo la rinitis, que es constante todo el día y sobre todo en la mañana. Muy bien. ¿Tuviste COVID en algún momento? No tuve COVID. Síntomas no tuve síntomas. ¿Y estás usando algún tratamiento para el asma? Por el momento salbutamol nada más. ¿Solamente salbutamol? Sí. ¿Cuántas veces por día lo usas? Este último mes. Bueno, puedo llegar a usarlo 3 veces en el día. ¿Y a la noche te despertás con síntomas de asma? Sí, a veces sí. O sea que todos los días estás con síntomas. Sí. Pero no todas las noches. No todas las noches. Es en un periodo en la tarde, cuando empieza a bajar la temperatura o cambia, ahí sí me hago el PAF. ¿Estuviste yendo a la guardia o al servicio de emergencia que te hayan puesto corticoides o tuviste que tomar corticoides o inyectarte corticoides por crisis de asma este último año? Fui una vez, una sola vez. Solamente una vez. Una sola vez, sí. Que tomar corticoides por crisis. Sí, exacto. ¿Y estuviste en algún momento internada por asma en alguna vez en tu vida? Una vez, no. A ver, este año o en general. En general en tu vida. No. ¿Internada en una sala de terapia intensiva, por ejemplo, por una crisis de asma? No. Bueno, muchas gracias, Alicia. No, por favor. Bueno, ustedes ven acá, por ejemplo, que es una paciente que ya tiene diagnóstico de asma y sin embargo no está con el tratamiento para el asma, no está con corticoide inhalado, usa solamente un SABA o salbutamol y lo usa más de una vez por día, usa todos los días, usa SABA. Y esta paciente, lo bueno, por ejemplo, no tuvo internaciones en terapia intensiva ni hospitalizaciones por asma, pero sí en el último año tuvo por lo menos una exacerbación. No llegó a tener 2 o más exacerbaciones. Si la tenemos que ubicar a esta paciente, entonces decimos, tiene todos los días, usa salbutamol y tiene síntomas de asma, pero no se despierta todas las noches, pero ha tenido por lo menos una dosis de corticoide sistémico en el último año, podemos decir que es una paciente moderada. Y entonces vamos a empezar el tratamiento con un corticoide inhalado en dosis media más un LABA.
que viene en un solo dispositivo. Escuchemos al próximo paciente y vamos viendo qué características cumplen estas cruces que yo les fui marcando. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántos años tenés? 50 años. Contame, ¿por qué venís a la consulta? Y porque no me siento muy bien, siento... ¿Qué es lo que sentís? Y todo el tiempo siento como cerrado el pecho, mucho silbido, me despierto de noche todos los días. Ajá. Y no... ¿Y sentís como sensación de opresión en Sí. el pecho? ¿Y tos tenés? Sí, mucha tos. ¿Y falta de aire? Sí. Falta de aire. Esto, contame una cosa, estos síntomas, ¿los notás que se incrementan con alguna cosa? Por ejemplo, el cambio de clima, Sí, el cada vez frío, que... la humedad. Cada vez que cambia el clima me agarra esta crisis. ¿Y alguna otra cosa te sí. desencadena? Por ahí cuando hay desodorante o el humo del cigarrillo, también me agarra la crisis. ¿Y te dijeron alguna vez si tenés asma? ¿Tenés diagnóstico de asma? No. Bien, ¿y alguna otra enfermedad respiratoria tuviste alguna vez en tu infancia o hasta ahora? No. No. Aparte de esos síntomas no tuviste nada. No. ¿Y cuando eras niño, tenías estos síntomas? Sí, recuerdo que sí, que he tenido episodios así. ¿Alguna otra enfermedad aparte de esto? Y aparte de esto tengo gastritis y reflujo. Eso ya lo tengo tratado, sí, eso sí me vienen controlando. ¿Fumaste alguna vez o No. fumás actualmente? No, gracias a Dios. Actualmente tampoco. No. ¿Tuviste COVID en algún momento? Nunca. Por lo menos síntomas que vos hayas visto, no tuviste de COVID. No, nunca he sentido síntomas. ¿Tenés algún tratamiento para estos síntomas? ¿Estás Sí. usando algo de medicación? ¿Qué estás usando? Solamente estoy usando el salbutamol, el aerosol. ¿Ninguna otra medicación No, nada inhalada? Nada Ninguna más, otra medicación. ¿Y este salbutamol lo usas todos los días? A veces sí, a veces no. Y sí, me está agarrando todas las noches, así que siempre lo estoy usando. Todos los días lo estás usando. Todos los días. Y este último año, si vos tenés que decir cuántos ataques o crisis de estos síntomas y de estos cuadros que tuviste que consultar o tuviste que usar un corticoide por boca o un corticoide inyectable, ¿cuántas veces habrás tenido en este último año? Y más o menos 6 veces he tenido esta crisis muy fuerte. ¿Y consultaste a una guardia o a un médico? No, es de la guardia. Es de la guardia. Sí. ¿Y 6 veces cada vez que ibas a la guardia te ponían un corticoide? Creo que sí, me ponían un corticoide. Inyectable. Muy bien, muchas gracias, Guillo. Bueno, ven este paciente tiene otra severidad. Todos los días usa salbutamol, todos los días tiene síntomas, pero lo peor de todo que todas las noches está con síntomas y despertares por el asma. Este paciente ya es un paciente más severo y tiene 6 exacerbaciones el último año. 6 veces le pusieron corticoides sistémicos en una guardia por 6 exacerbaciones o crisis. Lo peor de todo que este paciente, que van a ver ustedes, este tipo de paciente es muy frecuente, llega sin diagnóstico de enfermedad. Tiene asma y un asma severa y no tiene diagnóstico de enfermedad y no tiene tratamiento para su asma. Ustedes le van a iniciar a este paciente corticoides inhalados en dosis altas más un LABA. Veamos el último paciente. Soy Martín, tengo 52 años. Sufro de asma grave y vengo a una consulta porque la verdad que es bien complicada mi situación. ¿A qué edad empezaste, Martín? Yo empecé a los 26 años con problemas de... Se me cerraba el pecho y no sabía qué era hasta que empecé primero a tomar corticoides. Por ahí cuando ya me agarraban crisis muy fuerte, me iba al dispensario, me inyectaban un corticoide, ya sea de acción prolongada o a veces uno comunes. Pero siempre estaba yéndome al dispensario cuando ya no daba más, no me podía reír, no me podía caminar, no podía hacer ningún tipo de actividad. ¿Lo haces algún deporte? Ahora no estoy practicando nada, estoy haciendo nada más que algo de ciclismo. Y contame, ¿cuántas crisis tuviste en los últimos años? En los últimos años, más o menos 3 veces por mes.
bastante. Algunas veces, recuerdo 3, 4 veces que me tuvieron que llevar del brazo hasta el dispensario porque prácticamente no. ¿Y en este último año cuántas crisis tuviste? Y en este último año sí, también promedio de 3, 4 veces por mes. ¿Y estás usando alguna medicación para el asma? Yo me estoy tomando por cuenta propia corticoides todos los días, unos 5 o 10 miligramos. ¿Y alguna otra medicación estás usando? No, por eso venía a la consulta, porque no quería automedicarme y estoy notando que no encuentro una solución definitiva, porque dejo de tomar las pastillas y vuelvo a caer en las crisis. ¿Y tenés antecedentes de asma en la familia? Sí, mi abuelita tuvo asma, yo supongo que en ese momento yo no sabía asma, habrá sido asma grave porque ella falleció incluso de asma. Vi todo su proceso en su vejez, de cómo vivía cada día, nebulizándose, le circulaba el pecho siempre, la pobre. ¿Y vos fumás o fumaste? No, nunca he fumado, para nada, no tengo ningún tipo de ¿Y de tus adicción. padres? Mi mamá, lamentablemente, ella sin saberlo, porque pienso que en esos tiempos uno no sabía el daño que hacía. Desde que nací, me dio de mamar, me enseñó a escribir, me hizo dormir, siempre con un cigarrillo en la mano. ¿Y cuando estaba embarazada de vos, sabés si fumaba? Sí, eso fue normal, digamos, no dejó de fumar porque... ¿Tenés otros antecedentes, por ejemplo, de drogas o alcohol? No, básicamente son... ¿Y tenés antecedentes de haber estado expuesto a humo de leña, de carbón? No recuerdo que haya tenido... ¿Tampoco? No, solamente esa exposición con el humo del cigarrillo. ¿Tenés algunas otras enfermedades? Sí, soy hipertenso, que lo detecté ahora, no es de siempre. Hipertenso y tengo un problema también de cálculos en riñones. ¿Y con el asma se te asocia rinitis, rinoceronósis? Sí, tengo una rinitis con mucha congestión nasal, sobre todo cuando hay cambio de clima, ¿no? Sobre todo cuando hay cambio climático. Bueno, este es un caso extremo, pero les quería mostrar porque también es un caso que ustedes van a ver habitualmente en la atención primaria o como clínicos. Este es un caso, fíjense ustedes, tiene antecedentes de asma en la familia y de asma casi fatal, o fatal, porque su abuela se murió de asma. Entonces es un paciente, cuando hay antecedentes de asma fatal o casi fatal en la familia, hay que prestarles mucho más atención a este tipo de pacientes. Es un paciente que ya le hicieron un diagnóstico en algún momento de asma, y fundamentalmente de asma grave, porque él mismo dice que tiene asma grave, y sin embargo no está con tratamiento. Seguramente le habrán puesto en algún momento tratamiento, y a veces son pacientes que pasan de médico en médico o no llegan nunca a un especialista y suspenden los tratamientos con los corticoides de mantenimiento. Este es un paciente que está usando solo salbutamol, pero lo más grave es que usa todos los días corticoides sistémicos. Usa meprednisona de 5 a 10 miligramos día, y prácticamente por su cuenta. Es muy frecuente que veamos esto en estos pacientes muy severos. Usan diariamente el corticoide sistémico con todos los eventos adversos que eso trae de usar corticoide sistémico. Pero lo más grave es que este paciente hace exacerbaciones o crisis de asma él dice entre 3 a 4 por mes en estos últimos meses. Es gravísimo esto es un paciente sumamente grave que si ustedes pueden iniciarle el tratamiento, lo inician, pero inmediatamente tienen que derivarlo a un especialista. Fundamentalmente porque aparte de todo esto, tiene el antecedente de haber estado internado en terapia intensiva por una crisis asmática. Si lo tenemos que ubicar acá, es un paciente muy severo, en donde ustedes pueden iniciarle ya el tratamiento con corticoide inhalado en dosis alta más un LABA, pero es el paciente que hay que derivar a un especialista. Muy bien, vamos a seguir de la mano del paciente hacia el siguiente módulo, pero en el siguiente módulo vamos a ver, esto eran pautas que quería yo que ustedes se fijen en cada uno de los pacientes, y estos son los pacientes habituales que nos llegan, no es el paciente leve que tiene cada tanto un episodio de disnea o de opresión en el pecho. No, esta es la mayoría de los pacientes que nos están llegando a ustedes en la atención primaria, a ustedes en el consultorio como clínicos, a ustedes en el consultorio como especialistas,
son la mayoría de nuestros pacientes. Entonces son pacientes que sí o sí le vamos a iniciar un tratamiento con el corticoide inhalado más LABA, y en el próximo módulo vamos a ir viendo con más detalle acerca de los diferentes tratamientos, los diferentes dispositivos, dónde pueden revisar ustedes las técnicas, de dónde pueden sacar para agilizar las técnicas, y cómo, una vez que ustedes le han puesto el tratamiento inicial, cómo hago el seguimiento y cómo continúo con el tratamiento de los pacientes. Bueno, muchas gracias y los veo en el módulo 5.